Pues las presentaciones dan un poquito igual, ¿no? Pero ya para el caso, lo mismo que ha comentado Adrián. Yo al final llevo unos cuantos años dedicándome a todos los temas de seguridad ofensiva, sobre todo a cuestiones de Red Team y de research, que es sobre todo a lo que suelo yo hacer tanto como por trabajo como en mi tiempo libre. Y hoy os venía a presentar un par de cosillas que a mí me han parecido interesantes en los últimos años. Esto es un ejemplo de un Red Team que tuvimos hace relativamente poco tiempo. Y os lo desgloso. Al final, justo como estaba comentando Adrián, hace unos años tú tenías un portátil que lo robaban en una cafetería o en un tren o donde fuera y tenías todos los datos en claro. Ya, cada vez más, y si no, ya prácticamente el 100% de los dispositivos que vas cogiendo están cifrados con BitLocker. Entonces, el contenido del disco generalmente no está accesible, tanto los documentos como los accesos por VPN a la compañía, etcétera, no puedes acceder directamente. ¿Qué ocurre? Que esto tiene ciertos problemas de implementación en los cuales puedes extraer esa clave de cifrado, descifrar el volumen, acceder, y como aparece aquí en la segunda y la tercera imagen que estamos viendo aquí a mi derecha, tenemos un ejemplo que fue en una empresa en la que estábamos haciendo lo que os comento, un Resting. Nos dieron un portátil como si estuviese robado, le sacamos las credenciales de BitLocker, sacamos el certificado que utilizaban para autenticarse contra la clave Wi-Fi de la compañía, nos conectamos contra la compañía y ya estábamos en red interna. Entonces ya empezamos, cogimos un coche, le pusimos una Raspberry, como aparece ahí, le pusimos el certificado, nos conectamos y ya desde ahí hicimos pues, movimientos laterales y demás como en cualquier ejercicio de resting al uso, pero desde esta parte. Antes de meternos un poco ya en faena, vamos a comentar un poco las cosas que vamos a ver, ¿no? Lo primero voy a hacer un poquillo de introducción a los conceptos de TPM, pero una cosa súper rápida, solo pues por organizar un poco los pensamientos y demás. Luego, el tema del cifrado y arranque, de cómo funciona el propio BitLocker, cómo el Boot Manager gestiona todas estas cosas a la hora de desbloquear el volumen, la adquisición del material, porque todo esto va a ser muy teórico, y en este momento ya empezamos en la parte práctica, en la que vamos a ver cómo podemos conseguir esa información, el uso práctico, es decir, unas cuantas POCs en las que vamos a sacar realmente la utilidad que tiene esto para los ejercicios de resting. La charla va a ser eminentemente técnica, es decir, no va a ser nada teórico, vamos a intentar hacer cosas que son útiles tanto para forense como para resting, etcétera. Luego vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a hablar de drivers vulnerables, porque al final todos estos temas de adquisición en memoria se pueden hacer de diferentes maneras. Yo esta charla la daba con un compañero mío que se llama Borja, que es un máquina, que ahora mismo está en Japón y no ha podido venir conmigo. Entonces hemos puesto una parte adicional y hemos extendido toda la parte del acceso al kernel de Windows, de todo el tema de primitivas de lectoescritura de memoria y demás. Luego vamos a ver las protecciones, porque Windows a lo largo de los años se ha ido poniendo las pilas y cada vez es más complicado acceder a estas cosas y conseguir hacer este tipo de exploits. Entonces vamos a detallar cuáles son las mitigaciones que no podemos saltar y vamos a explicar literalmente pues cómo lo hago yo a día de hoy, por si os puede servir de algo. Luego todo el tema de Notification Routines, que es concretamente lo que utilizan los EDR, que al final es un mecanismo que utilizan para poner los callbacks y demás. Y de esa manera ver los eventos que ocurren en el sistema. Vamos a ver cómo podemos también bypassearlo. Y luego pues me preguntáis si queréis algo y si no, pues en el bar. Y vamos a dar un poquillo para adelante. Lo primero, vamos a ver los conceptos básicos de lo que es un TPM, sin más. Un TPM al final es un dispositivo que puede ser dedicado o no, porque últimamente cada vez más lo ves en firmware, pero bueno, generalmente es un dispositivo dedicado de hardware que sirve para hacer operaciones criptográficas. Te puede servir para calcular números pseudodatorios, te puede servir también para guardar las claves de VPN o de SSH que tienes, para realizar reportes no del tipo informe, sino reportes del estado del sistema con el que puedes saber en qué punto se encuentra para hacer unas operaciones o no. Ahora vamos a desgranar un poquito esa parte, porque para las demos que vamos a ver, lo que vamos a utilizar es un software que es de código abierto, que se llama TPM2 Tools. Con TPM2 Tools tú puedes utilizar tanto con un TPM físico como con un TPM de software, un TPM virtual que puedes utilizar. Para estas demos vamos a utilizar un TPM virtual por cuestión de comodidad, pero también lo puedes utilizar con cualquier TPM físico de la marca Infineon o de cualquiera que sea un poquito más comercial. Hay un detalle aquí, que es que
las operaciones que hace un TPM, realmente todas las operaciones de guardar, de generar números aleatorios, de guardar, bueno, todas las operaciones criptográficas que hace, no está pensado para ser rápido, está pensado para ser seguro. Entonces, todas las cosas que hacen de esta manera, dependiendo de la operativa que vayas a utilizar, tiene sentido o no tiene sentido utilizar un TPM. De hecho, ya solamente por hacer el inciso, existe TPM V2, que es que digamos que ahora mismo es el estándar, pero hay muchas veces que no lo hacen simplemente por cuestión de abaratar costes. Entonces, cuando tú tienes un portátil corporativo de tu empresa normal y corriente, te ponen un TPM un poco más antiguo y pues tiene una serie no son vulnerabilidades exactamente del TPM, pero para mitigarlo es un poco más complicado. Entonces, vamos a ver ejemplos de uso de lo que estaba comentando antes, con TPM2 Tool, con un TPM virtual. Vamos a ver dos cosas. Primero, la operación de firma, pues para ver la integridad del mensaje, la autenticidad y demás. Y luego la parte de cifrar y descifrar, que cifrar y descifrar en un TPM se llama seal and unseal. Es prácticamente igual que cifrar y descifrar con RSA, pero tiene ciertos matices que vamos a ver. Cuando tú firmas con un TPM, necesitas primero generar una clave primaria. Se llama parent key o clave primaria, lo puedes llamar como tú quieras, pero al final es una parent key. Y con esa sacas una child key o clave secundaria. Esa parent key, cuando la generas, puede estar en cualquiera de las cuatro jerarquías que vemos aquí atrás, ¿vale? Puede ser o en endorsement, que es la que tiene directamente el fabricante, owner, que sería la tuya, quizás la que sea un poquillo más diferente sea la de null, que realmente es una que va cambiando el seed en cada reinicio. Esa se suele utilizar sobre todo cuando estás haciendo pruebas de concepto o quieres ver si realmente está bien implementado y demás. Vamos a ver directamente un ejemplo de cómo puedes firmar con TPM2 Tools. Lo primero que hacemos es lo que estamos comentando. Generamos una clave primaria, ¿va? Con RSA y ya la tenemos, ¿no? Luego, vamos a intentar... Luego, lo que vamos a hacer es un mensaje con un contenido. Y vamos a cifrar ese mensaje con un contenido concreto. Perdón, vamos a firmar ese mensaje con un contenido concreto. Lo tenemos aquí, ¿vale? Vamos a ver. Esto simplemente a modo de ver las operaciones que se pueden hacer con TPM2 Tool porque es bastante descriptivo. Okay. Lo firmamos con la child key que hemos generado a partir de la parent key, lo que decía, la clave primaria. Hemos creado la secundaria, lo vamos a firmar con esa clave. Por ejemplo, aquí escribimos integrity en el archivo message.dat. Escribimos integrity simplemente para comprobarlo. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer, bueno, limpiamos lo que serían los registros PCR, que ahora vamos a hablar de ellos, de los TPM, y los firmamos. Y ahora vamos a comprobar si realmente está correctamente firmado. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Lo que comento, esto lo puedes hacer también con un TPM físico, ¿vale? Esto es en el caso de un TPM virtual, pero te sirve exactamente igual, solo tienes que conectarlo. Si nos da un return 0, es decir, que aquí no tenemos ningún tipo de retorno, es que está correctamente firmado, que no hay ningún tipo de problema, que realmente se ha verificado la firma. Vamos a probar a escribir un archivo que no esté firmado, en ningún caso. Entonces vamos a poner, por ejemplo, no me acuerdo qué puse aquí, creo que fuera integrity 2 o algo así, y lo escribimos, integrity con interrogaciones, a message2.dash, y vamos a hacer la misma prueba. Y teóricamente, pues en TPM2 Tool, que tampoco tiene mucha más ciencia, nos va a decir que eso está incorrectamente firmado y que no lo acepta, ¿vale? Ahí, para que te pone no, la firma, hay un error en la verificación de la firma, nos aparece ahí. Sin más, simplemente para ver una de las operaciones que podemos hacer con el TPM. Esto es súper útil porque también se utiliza para registros de otras cosas, no es solamente archivos concretos, se puede utilizar para bastantes estados del propio sistema operativo en un momento concreto o del propio equipo. La parte que más nos interesa a nosotros realmente de esto es la parte de cifrar y descifrar, porque lo que queremos hacer es sacar la clave de cifrado del TPM, que está ahí. Va a utilizar estas mismas operaciones, va a utilizar seal and unseal contra el TPM. La CPU se va a comunicar con el TPM y le va a decir, hazme unseal de la clave, que luego vamos a ver que se llama UMK, y dame esa información. Y con esa información nosotros lo vamos a poder extraer directamente el disco y montarlo, y ver un montón de cosas muy chulas, ¿vale? Pero bueno, lo que estamos comentando al final, seal and unseal, es cifrar y descifrar. ¿Qué ocurre? Que cuando tú lo haces con un TPM,
lo que mira son una serie de registros, el estado en el que se encuentra el dispositivo, son registros de plataforma. Entonces, si en ese momento el dispositivo ha cambiado, ponle que le cambias una RAM o cualquier cosa por el estilo, no lo va a dar como válido y te va a salir la típica pantallita de no, introduce la clave de recuperación de BitLocker, que es lo que suele pasar muchas veces cuando cambias partes del hardware de la máquina, ¿no? Sería un poco eso. Vamos a ver el ejemplo con TPM2Tool, ya simplemente por verlo, y cerramos un poco esta parte que es un poquillo más teórica, ¿vale? Vamos a verlo, ¿no? Si la hagan así y tal. Vamos a escribir por select.dat en un archivo, por poner algo. Vale, mySelectData, ¿no? Venga, ponemos. Le hacemos un cat para ver la información que tiene. Y efectivamente, mySelectData. Pues vamos a utilizar la misma clave primaria que hemos generado en el primer ejemplo que hemos utilizado con la firma, que recordamos que tiene sus 4 jerarquías. Eso es un poco anecdótico, pero vamos a recordar que tiene sus 4 jerarquías y demás. Entonces, vamos a firmarlo y con la contraseña password1 estamos utilizando por una parte la primary key y luego una contraseña. Vale, ya la información está cifrada. Vamos a ver que evidentemente ya seal.ctx no pone mySelectData, seal.ctx está totalmente cifrado, ¿vale? Esa sería la misma información que tú recibes y que podrías hacer perfectamente con la clave UMMK de un TPM. Es exactamente lo mismo. Luego lo vamos a ver en nivel práctico. Y luego en el unseal, pues simplemente lo vamos a descifrar. Esto tampoco tiene mucha más ciencia. Le pones la contraseña password1 y de ese archivo que está totalmente cifrado va a poner mySelectData. Sin más. Ok. Entonces, ya sabemos cuáles son las dos operaciones principales que van a hacer, que nos interesan a nosotros. Son firmar, seal and unseal. Es decir, firmar, cifrar y descifrar. A nosotros nos interesa sobre todo la parte de cifrado y descifrado. Pero primero tenemos que ver cómo funciona el cifrado y el arranque en Windows. En concreto, desde hace bastantes años, de forma propietaria y prácticamente por defecto, Windows utiliza BitLocker. BitLocker es un cifrado propietario, simétrico, que está fuertemente basado en AES y que funciona de la siguiente manera. Tú tienes la clave maestra, la VMK, y la tienes dentro del TPM. Luego, la clave del volumen, la que descifra el volumen, está en los metadatos del disco. Y con esa clave se descifra el propio volumen. Entonces, ¿qué ocurre? La CPU, el procesador, le pide en el momento del arranque al TPM que haga unseal, es decir, precisamente el comando que hemos visto antes, que se hace contra el TPM, de la VMK, que te la devuelva, y con esa VMK tú descifras la FVEK, que es la clave del volumen, y la FVEK descifra el propio volumen en sí mismo. ¿Vale? Prácticamente esa es la secuencia. Entonces, aquí se ve un poco el layout. Esto lo puedes hacer con el framework que más te guste. Yo utilizo CrisSetup porque al final es casi un estándar y puedes ver perfectamente, pues eso, VMK, protegido con TPM, y ahí abajo ve el siguiente slot que aparece protegido con una contraseña de recuperación, que es lo que comentaba antes, que cuando cambias algún componente del sistema ya te sale la pantallita, etcétera, ¿no? Y aquí a la derecha pues lo que vemos son los metadatos del disco, simplemente por tener un poco de información del FVEK. Simplemente por simplificar, en cualquier arranque de cualquier sistema operativo tiene muchos más pasos. No vamos a verlo parte por parte, pero la que sí nos interesa un poco es esta concretamente, que es cuando la CPU, bueno, el cargador de arranque realmente, le pide al TPM que libere la VMK. Y con esa ya descifra la FVEK. ¿Por qué? Porque es justo ahí, en ese momento temporal, en el que nosotros nos vamos a poner a esnifar la comunicación. Que es lo que nos interesa. Porque eso va a pasar por un bus de datos y nosotros vamos a recibir esa información, luego la vamos a analizar y vamos a coger la clave. ¿Esto por qué ocurre? Tú puedes poner el TPM directamente por defecto, por una cuestión de practicidad. No tienes que poner ningún pin para loguearte. Tú directamente enciendes el portátil, te carga y listo, y a funcionar. Entonces, para no poner una contraseña adicional, te lo ponen así en la mayoría de las empresas. Si tú le pones un pin, no sería exactamente así, tendrías una parte intermedia para hacerlo. Nosotros nos vamos justo a pinchar en este punto concreto, que es cuando la CPU se comunica con el TPM. Pero esa comunicación se hace en un momento concreto. Para ver cuándo se comunica, lo primero que tenemos que hacer luego, es todo muy teórico y demás, pero lo que tienes que hacer es abrir el portátil. Tú abres el portátil y te pones a verlo, ¿no? Esto, por ejemplo, es la parte de atrás que era un HP EliteBook, ¿no? El 840, ¿vale? Pues estamos viendo directamente la parte de donde está la RAM metida, por ejemplo, que es justo cuando levantas la tapa. Aquí estamos viendo varias partes.
Aquí el TPM no está. Hay veces que te va a encontrar el TPM justo cuando abres el portátil y otras veces le vas a tener que dar la vuelta a la placa entera. Pero hay formas también de hacerlo que directamente, si puedes desmontar el teclado y quitarlo entero, no hace falta que te pongas a hacer encajes de bolillo para luego pinear, ¿vale? Puede ser mucho más sencillo. ¿Por qué he señalizado con un cuadrado rojo los Winbone que tenemos aquí? Que al final son SPI NOR Flash, que no tiene nada que ver con el TPM. Porque si utilizan el mismo bus de datos, hay muchas veces que comparten el mismo reloj. Y si comparten el mismo reloj y tú no puedes acceder al TPM, puedes utilizar el de la Flash y te es mucho más cómodo. Simplemente a nivel de informativo, por si alguna vez os peguéis con esto, que lo sepáis. Entonces, pues eso, le damos la vuelta al portátil, vemos la parte en la que está directamente el teclado, y aquí ya sí que vemos el TPM, que es un modelo Infineon, ¿no? Y aquí ya vemos ciertas partes, en el datasheet, buscamos el datasheet directamente de ese TPM, y vemos cosas que nos pueden ser interesantes, ¿no? Vemos aquí MISO, MOSI, Ground, Chip Select, del reloj, y eso ya nos da una información de que estamos trabajando con un bus de datos, concretamente un bus de datos que va por SPI. ¿Vale? Un bus de datos al final no es más que un canal de comunicación entre dos o más componentes de un sistema. Generalmente con los TPM utilizamos dos tipos de buses de datos. Utilizamos LPC y SPI, que tienen ciertas diferencias. LPC está más heredado, se utiliza desde hace unos cuantos años, es un poco más engorroso, es un protocolo en paralelo, que necesita mucho más pines. En la mayoría de los embebidos que nos encontramos, ya sea una cámara, un router o un TPM, te encuentras generalmente SPI. Hay excepciones, pero te encuentras generalmente SPI. Es un protocolo serial síncrono, va bastante más rápido, entonces, pues, es lo que te vas a encontrar en la mayoría de los casos. Es un poco luego lo vamos a ver un poquito más en profundidad, ¿vale? Pero, de temas de LPC, hay una cosa que sí me gustaría mencionar, que por ejemplo el investigador Ghidra Ninja, Stack Smashing, que tiene unas cosas buenísimas, si no lo conocéis os recomiendo que lo veáis, porque tiene cosas muy chulas, consiguió ennifar la clave de un TPM con una Raspberry Pico, de 5 pavos. Y tú dices, hostia, con 5 euros no me pillo un analizador de lógica de 1000 pavos. Eso es porque era por LPC. Era un modelo de Lenovo concreto, se puede utilizar en varios modelos y lo puedes hacer. La investigación está chulísima, pero en nuestro caso concreto, que utilizamos SPI, necesitamos una velocidad de sampleo mucho mayor. No nos vale con la velocidad de cómputo de una Raspberry Pico. Tenemos alternativas un poco más económicas, pero generalmente va a ser más rápido. Simplemente por verlo un poco por encima, vamos a ver que SPI, pues bueno, tiene pues 4 señales lógicas. Tenemos MOSI y MISO, que son la recepción de los datos de TPM a CPU en nuestro caso, y luego al revés, ¿no? De CPU a TPM. Tenemos el reloj, hemos dicho que era un protocolo serial síncrono, tiene que sincronizarse entre ellos, y luego tenemos chip select, que dice cuando empieza a transmitirse esa información, y luego la masa, ¿vale? Para ponerle tierra. Pero al final es un poco eso lo que nos interesa, son las señales lógicas de SPI, no tiene tampoco mucho más ciencia. ¿Qué vamos a hacer nosotros luego a nivel práctico? Pues bueno, ya que hemos abierto el portátil y hemos encontrado dónde está el TPM, vamos a ponerle pues estas pinzas o las que queráis. Hay pinzas también por AliExpress que son un poquillo más baratillas. Estas son las Pickbite, que creo, no me acuerdo cuánto costaban, pero que son un poquillo más caras, van muy finas, ¿eh? Y las pinzas directamente del TPM. ¿Por qué hago esto? Porque al final es un dispositivo de un cliente y yo tengo Parkinson prácticamente y no me voy a poner a soldar en un dispositivo de un cliente por no cargármelo. Entonces prefiero poner esto y me ahorro muchos problemas. Luego, vamos a conectarle un analizador de lógica. Yo utilizo un Saleae Pro. Un Saleae Pro tiene una velocidad de sampleo de 500 megasamples por segundo, es decir, es una barbaridad. Pasa que es un poco caro. Tienes alternativas como un LA500, si no me equivoco, que se llama, que es bastante más barato, pero la problemática que tiene es que solamente tienes de muestreo 30 segundos y luego tienes que cortar. Con esto no, con el Saleae Logic Pro lo haces en stream, en directo, y puedes hacer lo que te dé la gana. El otro tienes 30 segundos de margen, que si tarda un poco más, un poco menos, la adquisición es un poco más chunga, pero puedes hacer lo mismo, con menos dinero también, ¿vale? Hay que tener en cuenta un detallito, que es que tú tienes que tener 4 veces la velocidad del reloj, más o menos. Esto es estimativo, ¿vale? No es exacto. Tienes que tener 4 veces la velocidad del reloj del TPM para leerlo, porque si no vas a empezar a perder datos. Del stream vas a empezar a perder un montón de datos que no te van a valer luego para recuperar la clave completa. Y esto es un poco ya como se vería. A la izquierda tenemos un ejemplo de lo que sería el comando ANSYL,
directamente con su opcodes y todo el rollo, y a la derecha lo que nosotros recibimos en el analizador de lógica. Vamos a ver perfectamente lo que hemos dicho. En la parte de arriba, eso que parece una onda sinusoidal, tenemos el reloj. Luego tenemos el MISO con el primer byte de la clave del VMK. Esto lo tenemos que recibir 32 veces, porque son una clave de 32 bytes. Vamos a tener que recibir 32 veces esto. Luego tenemos el chip select, el tercero por arriba, que es cuando se empezó la comunicación. Vemos que empieza y acaba justo en ese momento concreto. Y luego lo que tenemos ya es el MOSI, que es nosotros haciendo un ACK contra el TPM. Vamos a repetir esta comunicación y nos vamos a montar un Excel pues con cientos de miles de bytes, que luego vamos a tener que analizar. Y dice, hostia, ¿y ahora cómo analizo yo esto? Pues muy fácil. El VMK tiene una cabecera. Entonces lo que vamos a hacer es grepear por esa cabecera, analizar directamente dónde empieza esa cabecera, y los 32 bytes siguientes a esa cabecera va a ser lo que corresponde a la clave VMK, que es lo que nos interesa a nosotros. Con lo que vamos a descifrar la FVK que hemos dicho antes y con ella el volumen. Ahí estaría, vemos directamente que empieza la cabecera y los siguientes 32 bytes son la clave. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un montón de tools para esto. Por ejemplo, Dislocker es prácticamente el estándar para este tipo de trabajo. Puedes utilizar cualquier otro tool, pero una vez que tenemos ya la clave del VMK que hemos extraído directamente del TPM, podemos sacar el disco físico del portátil, lo enchufamos al nuestro de turno, a la Debian que tengas o lo que sea, lo montas y ya tienes acceso al disco. Vale. Y ahora, con esto, ¿qué podemos hacer? Porque está muy bien, hemos descifrado el disco, pero tiene que tener un uso práctico luego en el trabajo. Podemos hacer cosas muy chulas. La primera, que es más evidente y que no tiene ningún misterio para lo que nos dedicamos a temas de seguridad ofensiva, pues tú te pones a extraer las claves. Extraer las claves de la SAN, de los HIPs, de SAN Security System. Extraer las claves, pero también hay veces que cuando haces esto te vas a encontrar con credenciales de dominio, con las que vas a luego poder acceder o por VPN, o al correo, o te vas a poder conectar a la Wi-Fi, etcétera. Depende muchísimo del caso, no en todos los casos te vas a encontrar lo mismo, pero es una cosa que nos encontramos bastante. Otra de las cosas que puedes hacer también es la extracción de certificados. En Windows existe un tipo de certificado que se llama certificado no exportable. No exportable de mentira, porque sí se pueden exportar. De hecho, hay un montón de tools que te permiten exportar estos certificados en vivo. Nosotros lo que hemos hecho es un wrapper, una tool, que al final lo que hace es, en frío, extraerte estos certificados. Entonces te permite directamente, tú descifras el disco y demás con la clave del VMK y todo el rollo, y te sacan los certificados no exportables. Y esos certificados al final pueden utilizar como cualquier credencial. Tú lo puedes utilizar para loguearte por VPN, para el correo, para la Wi-Fi. Entonces pasas de no tener acceso a la empresa de ninguna manera a estar conectado en red interna y ya te puedes poner a pivotar. Así que puede ser súper útil, ¿no? Vamos a ver el ejemplo de la tuleta, por ejemplo, que es es bastante sencilla. Te pide los 3 hypes que utilizas de turno. Tenemos ahí, plan. Le tienes que meter también las claves que has sacado del propio disco. Las master keys las tienes que ingerir en la tool. Pero bueno, es bastante sencillo. Las pones, te descifra la master keys y esos certificados que se supone que eran no exportables con los que te conectas, pues ya te los guarda como P12, tú luego los importas en una Raspberry y te conectas directamente a la... A ver si se me pasa esto. Ahí está. Y ya te conectas directamente a la Wi-Fi de la empresa y ya está en red interna. Y después te pones a pivotar o hacer lo que te dé la gana. Puede ser bastante potente dependiendo del caso. Hay un matiz aquí que quería comentar, que es que al final no es un problema del TPM en sí. No es que tengan los TPM una vulnerabilidad catastrófica, no, es un problema de implementación. Si tanto BitLocker como los propios OEM utilizasen por defecto y forzasen a utilizar Parameter Encryption, no podríamos ver esa trama. Cuando nosotros nos ponemos a snifar esa comunicación, no podemos ver directamente la trama que se está comunicando. Y eso, pues bueno, a día de hoy no se suele hacer, ¿vale? Que en la mayoría de los casos no me lo suelo encontrar. Bueno, ¿está aquí bien? Vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a ver otra cosa que podemos hacer con acceso físico, ¿vale? Acceso físico ya no directamente al disco, sino acceso físico a memoria, que es lo que podemos hacer con drivers vulnerables. Un driver al final
te permite, un driver en Windows me estoy refiriendo, te permite acceso a funciones y a llamadas de kernel que no podrías tú hacer de forma natural. Hay una técnica que se lleva utilizando muchísimos años, que es ese nombre que yo no soy capaz de pronunciar, que es traerte tu propio NetDriver vulnerable, cargarlo en un sistema y a partir de ahí utilizar esas funciones que te da ese driver vulnerable. Hay muchos ejemplos, de hecho, que se utilizan en APTs que utilizan esta técnica. Mira, por ejemplo tenemos Scattered Spider, que fueron, a lo mejor suena alguno porque se zumbaron a Okta hace un tiempo, y bueno, utilizaban esta técnica, se saltaron el 2FA de la compañía, utilizaban también esto y les montaron un desfalco de 3 pares de narices, ¿no? Luego tenemos otro ejemplo, que es este APT norcoreano, que se dieron cuenta de que estaban utilizando esta técnica de Bring Your Own Driver, porque los tiempos de creación de unas DLL y de los .sys estaban en el mismo momento, aunque fuesen diferentes directorios, también es curioso. Y luego igual, también os puede sonar, la cuestión de Erlonzi. Erlonzi, concretamente, utilizaba el driver de un antivirus para saltarse el antivirus. Utilizaba un driver firmado de un antivirus para saltarse pues, otras soluciones DDR comerciales bastante conocidas. Entonces, vamos a ver las técnicas que estoy utilizando yo a día de hoy y todo nuestro equipo para saltarnos este tipo de cosas. A ver si os gusta. Pero antes de eso, vamos a entrar un poquillo a detallar un par de cosillas muy sencillas, ¿no? Al final, cuando tú instalas un driver te genera un device. El device al final es la representación del dispositivo físico que ese driver está gestionando. Tú al final te instalas un driver porque yo que sé, has puesto unos auriculares, unos altavoces. Pues sería la representación virtual de ese dispositivo físico que está gestionando el driver. Al final funciona como punto intermedio para tú comunicarte. Tú desde tu aplicación en userland, tú no puedes comunicarte contra el kernel. Entonces tú te comunicas contra ese device que ha generado el driver. ¿Y cómo lo haces? Pues lo haces en base a esta llamada. Primero tienes que abrirte un handle con createFile, que es la API clásica de Windows, y luego con device IO control, directamente contra el device que has abierto. ¿Qué ocurre? Tú para eso envías una cosa que se llama IOCTL. Un IOCTL es una llamada de control que dependiendo del driver te va a llevar a una función o a otra. Luego lo vamos a ver muchísimo más claro y se va a entender mucho mejor. Pero ya simplemente por comentar un poco esto. Ahora, si esos IOCTL o ese driver está mal implementado, como esos drivers tienen muchas veces funciones que son directamente del kernel, tú vas a tener la capacidad de ir desde userland a llamar a esas funciones. Y eso puede ser muy interesante para tener primitivas de lectoescritura en memoria que nos van a permitir hacer cosas muy chulas. Primero tenemos que encontrar esos drivers. ¿Dónde los puedes encontrar? Estos drivers realmente están por todas partes. Si tú te instalas cualquier cosa y te vas a ver un montón de drivers vulnerables que no tienen nada, no tienen ningún sentido. Pero luego también puedes buscarlos directamente en el catálogo de Microsoft. Tú te pones a parsear el catálogo de Microsoft y te encuentras un montón de drivers vulnerables. ¿Qué pasa? ¿Cómo los categorizas? ¿Qué dices? ¿Cómo sé que esos drivers son vulnerables? Lo que hago yo, que no sé si es la mejor forma de hacerlo, pero lo primero es buscar por funciones que sé que son privilegiadas. Por ejemplo, ZW OpenSection y ZW MapViewOpenSection. Ahora vamos a hablar concretamente de qué hacen esas funciones. Pero yo cuando veo eso, ya es un indicador que me dice, hostia, este driver puede ser potente, puede ser vulnerable. ¿Qué pasa? Luego a lo mejor puedes llegar o no llegar a esa función. Depende un poco de cómo esté implementado. Pero, por ejemplo, en el caso de ZW MapViewOpenSection, lo que te permite es mapear la memoria física del dispositivo, a una dirección de memoria virtual de tu propio proceso. Entonces, eso puede ser una pasada, porque te permite acceder a regiones de memoria que tú no podrías acceder en ningún otro momento. Te puede llegar a ser muy interesante y luego vamos a ver ejemplos prácticos. Pero bueno, como no sabemos, aunque tenga esa función, si realmente es vulnerable o no, ¿cómo vamos a comprobarlo? Pues tenemos que hacer un análisis tanto estático como dinámico de ese driver. Vamos a ver pseudocódigo, vamos a ver cómo funciona y vamos a hacernos una idea. Yo, en mi caso particular, ya es una cuestión un poco de gusto, cada uno que utilice lo que quiera. Pero yo suelo utilizar Ghidra y WinDBG, que también se pueden mezclar y puedes tener la visión en estático y en dinámico al mismo tiempo, que es, vamos, si no lo habéis hecho, os lo recomiendo encarecidamente, funciona muy bien. Solo por recapitular, hemos dicho, un driver te habla un device.
que es la representación virtual del dispositivo que has abierto. Tú te comunicas directamente contra ese device, que es lo que utiliza como punto intermedio entre userland y kernel, con estas funciones, con createFile, que te abre el handle, y luego ese handle lo utilizas con device.io.control. Y luego envías un IOCTL, por ejemplo, ahí aparece IRP Device Control, que sería la función del dispatcher. ¿Qué es el dispatcher? Dentro del driver hay una función que se llama dispatcher o dispatcher handler, cada uno lo llama un poco como quiere, que es la función que se encarga de decir, vale, si me llega este IOCTL por un device, te mando esta función. Si me llega este otro IOCTL, te mando esta otra función. Cada una de las cosas que tenga escritas, sin más. Entonces, vamos a poner un breakpoint. Vamos a cargar un driver y vamos a poner un breakpoint en el dispatcher handler. Y vamos a mandar nuestro IOCTL. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, pues lo primero que vemos es que está nuestro parámetro, lo está moviendo a fx y luego está haciendo una serie de saltos comparativos de diferentes opcodes. Si lo vemos en pseudocódigo lo vamos a ver más claro. Realmente, si te dice, si es 80, 10, 20, 40, salta esta función. Si es otro número, salta otra función. Tal cual, eso es lo que hace el dispatcher, generalmente, hay muchas excepciones, pero es lo que suele hacer. Si eso no está bien parseado y podemos meter nuestros propios parámetros, a lo mejor el dispatcher está comiendo un 41, 41, 41, que es una dirección de memoria que yo me he inventado a efectos de prueba, y podemos ponerle cualquiera. Y si realmente, haciendo esta serie de saltos, entre comillas, llegamos a una función que yo he mal llamado ZMapView, que realmente te llama AZW MapView Section, podemos mapear cualquier región de memoria física a nuestro espacio de memoria virtual. Y eso tiene unas consecuencias que pueden ser magníficas. Entre ellas, ¿qué nos permite una primitiva de electroescritura en memoria? Una primitiva de electroescritura en memoria nos permite muchas cosas. Existe una estructura, que creo que también la ha hablado un compi en una charla, si no lo ha hablado ya. Hay una estructura que se llama LProcess, que entre parte de la información que tiene se encuentra el token del proceso, el token de seguridad del proceso. Si tú coges ese token del proceso y lo pones en el tuyo, recordamos que tenemos primitivas de electroescritura en memoria, podemos leer cualquier parte de la memoria del sistema. Cogemos ese token y lo ponemos en el nuestro, pues le vamos y de repente de ese admin somos system, que puede ser una cosa bastante útil. También podemos cargar nuestros propios drivers, aunque no esté firmado, que ahora vamos a ver exactamente cómo se hace eso. Hay una serie de protecciones que no nos permiten cargar nuestros drivers sin firmar. Vamos a ver cuáles son las protecciones y cómo nos las saltamos, ¿vale? Luego también podemos modificar las notification callbacks, que son la parte a partir de Patchwork, que fue Windows Vista por 64 más o menos, que lo empezaron a implementar, una forma que tienen los antivirus de registrar callbacks ante cambios que haya del sistema, hasta en notificaciones del sistema. Podemos saltarnos esto y dejar virtualmente ciegos a los EDR, que es súper potente. Vamos, yo lo utilizo prácticamente en casi todos los ejercicios. Y luego también podemos extraer información de las credenciales del ESAS, de lo que sería el proceso del ESAS, directamente desde memoria, ahorrarnos abrir un handle, que eso es un IOC, es decir, que es un indicador de compromiso, dumpear el archivo, que es otro indicador de compromiso, etcétera. Entonces, pero antes de meternos en faena como tal, vamos a ver las protecciones que tiene, porque Windows se ha ido poniendo las pilas. Hace unos años esto era jauja, tú podías hacer lo que querías, pero se ha ido poniendo las pilas y se ha ido poniendo las pilas fuerte, que molesta bastante. De estas protecciones que he ido poniendo, tenemos por ejemplo DSE. DSE no te permite cargar cualquier driver, es decir, tú no puedes escribirte un driver ahí en el Visual Studio, ponerte tu dispatcher, cargarlo, porque te dice, esto no está firmado, necesita estar firmado y verificado por Microsoft, los drivers que tú cargas. Esto te lo puedes saltar. Luego tenemos la lista de controladores de Microsoft, que te dice, vale, este driver está firmado y es legítimo. Ah, pero yo he detectado, yo soy Microsoft, o me lo ha dicho cualquier vendor, me ha dicho que tiene una vulnerabilidad. Entonces no te lo voy a permitir cargar, porque sé que pone en compromiso el sistema y te dice, no lo puedes cargar. Aunque esté firmado y sea válido y sea legítimo, no te permite cargarlo. Luego tenemos la protección del LSA, que entre otras cosas, LSA al final es el proceso que se encarga de la autenticación, de la gestión de credenciales y demás, LSAS.exe y LSADRV.dll, que se gestiona todos los tipos de cosas de credenciales. Entonces, no te permite, entre otras cosas, abrirte un handle. No puedes directamente interactuar con el proceso directamente,
aunque seas administrador. Eso también vamos a ver cómo lo podemos saltar. Y luego tiene HVCI, que quizás es una de las cosas, esto te separa la parte del sistema operativo de la parte de ejecución del kernel. Entonces tú no puedes ejecutar directamente el código en el kernel y aunque esté DSE desactivado, no puedes cargar tu propio driver. Es una movida, está bastante bien pensado. ¿Qué ocurre? Que es la más compleja, porque no lo puedes utilizar en la gran mayoría de los entornos virtualizados que te encuentras, de la vez desactivada, ya sea, pues consume recursos a punta pala, por lo menos a día de hoy, ¿vale? Consume bastantes recursos. Luego, no funciona con ciertos drivers legítimos. Tú tienes un driver legítimo y no lo puedes cargar si está HVCI activado. Entonces digo, bueno, pues yo soy una compañía, no voy a dejar de utilizar el software que llevo utilizando los últimos 5 años para activar HVCI. Entonces, no lo puedes activar. Y aún así, hay ciertos bypasses de HVCI que son muy concretos. No lo vamos a tratar hoy porque tiene chicha por un tubo, pero también hay bypasses, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, es una muestra de lo que pasaría con la lista de controladores firmados de Microsoft. Estos son todos drivers legítimos, drivers firmados por Microsoft. Tú lo intentas cargar y te dice, no, esto está firmado, esto es correcto, pero no lo puedes cargar porque yo he detectado que es vulnerable. Entonces pues te dice directamente, te pega aquí el chapazo, ¿vale? Estos son porque generalmente han sido ampliamente explotados, se han estado explotando durante mucho tiempo, ya sea por APTs o ya sea en ejercicios de resting y demás, y han dicho, mira, por los flagueos, el típico de Procmon y un par de ellos por el estilo, te dice, esto no lo vas a utilizar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a intentar hacer un bypass de DSE, ¿vale? De los controladores firmados que hemos dicho y de la protección de LSA, ¿vale? De lsas.exe. ¿Cuáles son los pasos? Primero vamos a cargar un driver firmado no detectado por Microsoft. Luego vamos a cargar un driver no firmado, que vamos a explicar cómo cargamos un driver. Pues tú dirás, ¿cómo cargas un driver no firmado? Si no puedes por DSE, hay formas de hacerlo. Ahora vamos a explicar exactamente cómo se hace. Para bypassear LSA, vamos a abrir un handle al proceso de lsas.exe, pero desde kernel, y nos lo vamos a devolver a userland. Y ya luego desde userland, con minidump o con lo que queráis, vamos a devolver ese proceso. Pero primero, ¿cómo hacemos para cargar este driver nuestro que no está firmado? Necesitas 3 drivers. Uno que está firmado y es vulnerable y tiene la primitiva de lectoescritura en memoria, que hemos dicho antes. Uno que está firmado y no es vulnerable, pero te permite cargar el sistema operativo. Y un tercero, que es el nuestro, que hemos escrito en Visual Studio, que ni está firmado ni nada. Vamos a coger el driver vulnerable que tiene la primitiva de lectoescritura y vamos a escribir una shellcode en el dispatcher, que hemos visto antes que era el dispatcher handler, la función que te dice dónde vas y dónde no vas, dependiendo del IOCTL que manda. En el dispatcher del driver víctima, del segundo, vamos a escribir nuestra shellcode y nos va a mapear nuestro driver en memoria. Y ya el tercero directamente, que es nuestro driver no firmado, lo alocamos en memoria. Vamos a verlo en directo y luego ya desgranamos. Entonces, esto es un ejemplo que, bueno, tenemos activado LSA, la lista de controladores vulnerables de Microsoft. Esto de hecho está del 19, de hace una semana, ¿no? Más o menos. Vale. Vamos a ver la versión que tenemos de Windows, es un 24H2 a la última, se supone que está a tope. Y ahora lo que vamos a intentar, esta CMD, si no me equivoco, está abierta como administrador, abrimos un Tab Manager, intentamos dampearnos el proceso lsas.exe, ¿no? Vamos a buscar lsas, dampear el proceso y te dice que te acueste, ¿vale? Que no puedes, aunque seas administrador. Entonces, ¿vale? Podemos utilizar la técnica de la que estamos hablando. Vamos a cargar estos 3 drivers, ponemos el shellcode en el dispatcher del segundo y vamos a llamarlo. Tenemos al lado WinObject, que es eso de SIG interna, nos permite ver directamente las llamadas de kernel. Cargamos y vemos a la derecha que ya hemos cargado nuestro driver. Este lo hemos escrito nosotros. Vemos que hemos abierto el mycdrv28 porque había 27 pruebas antes que no me han funcionado. Entonces tenemos mycdrv28 y vemos directamente. Luego ya desde userland nos comunicamos contra el device del driver que hemos cargado nosotros, que no está firmado, y le pedimos que nos haga directamente un dump del LSAS. ¿Por qué? Porque lo que nos ha hecho ha sido encontrar el proceso desde kernel, abre un handle contra el proceso del LSAS, nos lo devuelve a userland y luego lo cierra. Entonces nos saltamos directamente el LSA Protection. Es un poco trocho, pero funciona muy bien. ¿Cómo hacemos el tema? Si me dejas esto pasa para adelante. Vale. ¿Cómo cargamos el driver un poco más detallado? ¿Cómo hacemos para cargar el driver no firmado? Pues bueno,
Primero tenemos que cargar, por ejemplo, en dummy.txt tenemos nuestro dev no firmado. Lo cargamos directamente, lo alocamos en memoria. Luego cargamos, ya sea yo lo hago con indirect syscall con VH por tema de EDR y demás, pero puedes cargarlo en vez de llamar directamente a NTLoad driver para cargar un driver. Yo lo hago con indirect syscall, lo podéis hacer un poco como queráis, pero cargamos nuestro driver que tiene la primitiva de electroescritura y luego otro que sería el que hemos comentado, que es el driver víctima. Y abrimos un handle contra el device de nuestro driver vulnerable que tiene la primitiva de electroescritura. Luego calculamos la dirección del dispatcher del driver víctima, porque es ahí donde queremos escribir la shellcode. Es justo ahí donde queremos escribir la shellcode. Y luego resolvemos la dirección de las funciones que nos hacen falta para mapear nuestro driver. Luego, los siguientes pasos pues, son bastante sencillos. Escribimos un puntero en el dispatcher a donde está nuestra shellcode, lo llamamos directamente con que lo que hacemos es un create file contra el device del device víctima y directamente nos mapearía lo que sería nuestro driver no firmado. Esto es un ejemplo de cómo se ve el código de nuestro driver no firmado. Tenemos pues nuestro dispatcher escrito y cuando le mandamos el IOCTL de que abra un proceso, en este caso el SAS, pues se comunica contra él y nos devuelve directamente por device IO control, contra el buffer que tú mandas con device IO control, nos devuelve el handler contra el SAS. Simplemente tenemos que cogerlo y dampear el proceso. Y esto sería la parte de userland, lo que estaba comentando, con device IO control. Te comunicas contra el device de nuestro driver y luego puedes utilizar mini-dump, great-dump o cualquier alternativa. Hay 20.000 alternativas para hacer mini-dump, great-dump. He utilizado esto a modo de poco, pero hay muchas que son mucho mejores y que funcionan fantásticamente. Y de hecho mini-dump, great-dump suele pitar simplemente por los strings. Así que es mejor buscar alternativas. ¿Qué más cosas podemos hacer con esta primitiva de electroescritura en memoria que tenemos, con nuestro de vulnerable que hemos encontrado después de parsear cientos y cientos y cientos y miles de drivers? Hemos encontrado un driver que es vulnerable y que nos permite acceder a él. No necesariamente necesitamos cargar un driver que no está firmado. Podemos hacer otras cosas. Podemos utilizar esa primitiva y directamente buscar en la memoria física del SAS la información de la sesión. Y eso es interesante, porque nos evitamos primero abrir un handle contra el SAS. Y gestionar directamente el proceso del SAS, porque eso puede ser un indicador de compromiso para algún EDR. Y luego también nos ahorramos el hecho de crear un archivo de volcado, como podría ser el caso de Minidump. Hay una técnica muy similar que hizo la peña de ADEPS. Si no conocéis su trabajo, os recomiendo encarecidamente que leáis sus blogs porque tiene cosas muy chulas y son muy buenos. Utilizamos una técnica que no es igual, pero es muy similar. Necesitamos para hacer esto, para dampear el SAS directamente desde la memoria física sin necesidad de cargar a nuestro driver custom, simplemente con un driver con lectoescritura, necesitamos 4 pasos. Primero tenemos que ver en qué dirección de la memoria física y hacer una conversión de la memoria física a la virtual de donde se encuentra el SAS, porque en base a eso vamos a calcular la posición en la que se encuentra. Entonces necesitamos hacer eso. Para eso recorremos el CR3, PPL4, es decir, todas las paginaciones, todas las tablas de paginaciones en memoria para hacer la conversión de la memoria física a la memoria virtual. Luego, el siguiente paso sería encontrar dónde se encuentra el material criptográfico. Eso es dependiente de cada versión. Yo busco directamente por estos offsets de ciertos bytes, lo he cogido del Mimica, no me he complicado. Coge esos bytes que son directamente donde se encuentra el comienzo del material criptográfico, que al final es la clave DES, la clave AES y el IV descifrado. Con eso tienes más que suficiente para hacer todo el trabajo. El siguiente paso es exactamente igual, pero en vez de utilizarlo para buscar el material criptográfico, busca lo que está cifrado, porque la información de sesión del SAS en memoria está cifrada. No te la vas a encontrar en estos planos, por ahí está la gracia. Entonces tienes que buscar cuándo empieza lo que sería la logon session list, que es la información de cifrado directamente. Lo haces igual. Lo que tienes que hacer es seguir una serie de listas vinculadas, que al final no deja de ser un puntero, que apunta a otro puntero, que apunta a otro puntero, que apunta a otro puntero. Puede ser 0 o no al final. Puede ser circular, depende. Nosotros vamos a seguir esta lista vinculada hasta que el F-link, es decir, hasta que no haya uno más adelante, hasta que el F-link sea 0. Y vamos a coger el tercer quad byte, y el tercer quad word, y con eso ya tiramos para adelante, porque esa ya sería la dirección en la que se encuentra la información de la sesión. Entonces, ya tenemos la información de la sesión, donde está cifrada. Tenemos la clave AES, tenemos la clave DES y tenemos el IV.
Lo único que nos queda ya directamente es descifrar esta información. Vamos a ver una demo. Vale, hago un juego a mi barra priv porque concretamente en este driver no hace falta ser administrador para comunicarse con el device. Depende del driver que te encuentres vulnerable, puedes necesitarlo o no. En este caso no es necesario que seas administrador para comunicarte. Lo primero que hemos hecho ha sido buscar la parte del IV y la clave DES. Buscando por ese patrón hemos encontrado que eso es el IV, bueno, realmente es triple DES, ¿vale? Pero necesitamos en la hard key que la tenemos ahí precisamente, la hard key del DES y el IV. Vale. Bueno, también aparece la clave AES, que no la vamos a utilizar en este caso, pero también aparece la clave AES. Y seguimos buscando ya lo que sería la información que está cifrada de la sesión. No sé cuánto he puesto ahí, vale. Entonces tenemos encima la información que estaría cifrada de la sesión, pero como ya tenemos la clave DES que hemos extraído desde la memoria física directamente y el IV, podemos descifrar esa información y lo que vamos a sacar al final es el hash NTLM de los usuarios que están de turno, el dominio y el usuario. Y con eso pues lo que podemos hacer es path de hash, podemos intentar craquearlo, etcétera. Y no hemos ahorrado abrir un handle, no hemos evitado un montón de cosas que son indicadores de compromiso para los EDR, ¿vale? Ya por cerrar, vamos a hacer una mención, a ver si me sale, sí, una mención a las Notification Routines, que son al final un mecanismo que tiene Microsoft, que lo que te permite es a soluciones de DDR, antivirus y demás, registrar callbacks. Callbacks que al final son funciones que saltan en el caso de que haya un cambio concreto en el sistema. Así muy pormayorizando, ¿vale? Es un poco más complejo, pero es un poco eso. Que cuando hay un cambio en el sistema, te notifica. Y algunas de las callbacks que hay, me faltan 3 o 4 que son las que más se utilizan, pero bueno, la que nos interesa a nosotros es PSP, Create Process Notify Routine, que es cuando se crea un proceso, la misma cuando se crea un hilo y la misma cuando se carga una imagen. También está cuando se modifica el registro, hay un par de ellas. Cada vez que hace eso, lo que comentábamos antes, desde que empezó Password, aparte de Windows Vista, tú no puedes interactuar directamente con el kernel, te pega un pantallazo sobre la marcha, un pantallazo azul. Entonces, pues pusieron este mecanismo para que los antivirus pudiesen comunicarse directamente por una forma, sin tener que tocar directamente el kernel. Entre otras cosas, muy pormenorizado. Entonces, nosotros si tocamos estas funciones y las nulificamos y encontramos cuáles son, dependiendo, que en este caso es CrossStrike, ¿vale? Pero puede ser cualquier EDR, no tiene por qué ser CrossStrike. Si nosotros esos callbacks los redirigimos a una función que nos interesa a nosotros o lo ponemos a 0, el EDR se queda virtualmente ciego durante un tiempo y en ese tiempo podemos hacer lo que queramos. Esto sería, a la izquierda, PSP Create Process Notify Routine, que sería la lista de punteros en la que están registrados todos los callbacks. Podemos ver cada uno de ellos y ver a qué dirección corresponde. Para ver a qué dirección corresponde, tenemos que eliminar los últimos 4 bits y saltar los primeros 4 bytes. Y si ya buscamos en esa dirección, vamos a ver la dirección que está cargada del módulo. Y en este caso vemos que es concretamente de CrossStrike, ¿no? CSAgent.sys, que es la que tenemos aquí. Y nada nos impide hacer la misma técnica que hemos utilizado antes. Podemos hacerlo cargando nuestro driver no firmado con toda la película que hemos montado antes. Pero si tenemos ya la primitiva de electroescritura en memoria, ni siquiera necesitaríamos cargar nuestro driver no firmado. Lo podremos hacer directamente comunicándonos con IOCTL contra el driver firmado vulnerable que tiene la primitiva. Yo lo hago así por comodidad. Y al final por interoperatividad entre diferentes sistemas, no tener que calcular tantos offsets, etcétera. Lo puedes hacer un poco como quieras, pero bueno, al caso. Cargamos nuestro driver no firmado. Luego buscamos la referencia a PSPSet Create, que es para crear los callbacks, y a PSPSet, que es la lista en la que se encuentran los callbacks registrados. Y buscamos el offset concreto. Eso es diferente dependiendo de la versión del sistema operativo. Ponemos, bueno, una vez que verificamos que es la dirección de un callback que conocemos, lo ponemos a 0 y ya podemos, ya podemos ejecutar lo que queramos. Vamos a ver, por ejemplo, en un servidor con CrossStrike, ¿vale? Esto es un servidor con CrossStrike. Primero vamos a comprobar que no está activado el tema de cargar los drivers no firmados, porque tiene una opción de cargar los drivers no firmados. Está desactivado. Teóricamente tú no podrías cargar en este equipo un driver que no esté firmado. Cargamos nuestro driver. Nos pone aquí directamente que muy bien, el MyCDRV28 igual que antes. Entonces, una vez que estamos aquí,
Como administrador, abrimos el Tag Manager y vamos a intentar otra vez, por ejemplo, dampear el exas.sh. Por un ejemplo, lo intentamos dampear. Pues nos dice que no se puede porque CrossStrike, ¿vale? Entonces no puedes hacerlo solo de unidad. Vale, nosotros ya hemos cargado nuestro driver que va a hacer todo ese proceso que hemos dicho. Va a buscar la dirección de PSP create, la de PSP set, la va a parsear, va a buscar los callbacks en memoria, perdón, va a buscar los callbacks en memoria y lo va o a nulificar o a apuntarlos a otra dirección concreta, que es justo lo que acabamos de hacer. Lo primero que ha hecho, bueno, la base de NTOSKRN, que en base a esa va a empezar a buscar por la dirección de PSP create routing, que es la que comentábamos antes, y luego va a diferenciar cada uno de los punteros para ver en qué dirección están, porque no queremos poner a cero todos los callbacks, solamente los del EDR que nos interese, porque si no nos va a dar un pantallazo azul 100%. Entonces, buscamos CS Agent, que es concretamente el de CrossStrike. Lo hemos encontrado y lo ponemos a cero. ¿Qué ocurre una vez que lo ponemos a cero e intentamos hacer exactamente lo mismo? Pues vamos a ver. Abrimos otra vez el administrador, intentamos dampear. Y aquí no hay ningún problema, aquí no hay EDR y está ahí corriendo justo encima del proceso que estamos nosotros corriendo. Y no se ha enterado de nada, no nos sale ni en la consola. Esto es una forma de saltárselo, ¿vale? Entonces, un poco ya, por no daros más la historia, pues solamente a modo de conclusiones, puedes recuperar las claves de BitLocker descifrado, no es una cosa que sea 100% segura, no puedes confiar en ello y depende también un poco de la configuración que tenga. La recomendación por parte de Microsoft generalmente es que tú pongas un PIN aparte, pero ya una apreciación personal mía, volvemos otra vez a caer que necesitamos otra vez una contraseña. Entonces, un poco el gato y el ratón, ¿vale? Luego, las notificaciones de fabricante, ya sabemos que no nos podemos fiar 100% de ellas porque patata. Luego, los certificados como medio de autentificación lo puedes utilizar y está bastante bien, pero tienes que tener un inventario de los mismos, porque si luego se te pierde cualquier dispositivo o lo que sea, puede ser una buena aliada. Después, el tema de los drivers también es súper complicado de gestionar y además yo entiendo que las empresas que gestionan los ETR y los que los desarrollan tengan problemas porque es una cuestión realmente complicada y Windows no facilita tampoco el proceso de arreglarlo. No creo que sea directamente culpa suya. Y bueno, pues yo creo que estas técnicas pueden ser útiles para varias cosas, tanto para forense como para red team o dependiendo del caso que tengas, te puede llegar a ser útil. Ya os dejo aquí la referencia, si no da tiempo a hacer la foto o lo que sea, me la pedís, os las paso todas y si no, pues con una cerveza nos echamos ahora, me contáis o si no, me escribís por Twitter o por lo que queráis y ya, pues ya os he dado la chapa.